En la búsqueda de libertad de expresión clamamos por protagonismo y no hablo de mí ni de mi campaña. Hablo de aquellos cuyas campañas duran más que sus gubernaturas. Hablo de quienes rompieron el pacto de silencio pasando su mandato y en contra del sistema hablaron y opinaron incomodando al supuesto electo. Ni Julio César, sabio gobernante y brutal guerrero, supo controlar su protagonismo y ante la duda de sus capacidades, el Senado lo asesinó. Sabemos de eso, que esto es México, tierra multidiversa y de extensa cultura, con la historia dura escrita en 1917 y contada hasta hoy en día. Somos quienes somos por la sangre en la tierra, por las balas en los cuerpos, por el voto barato y la democracia en oferta. Si bien toda manada necesita una cabeza y ocasiones en que la cabeza no tiene manada. Pero es septiembre, estamos en septiembre a una semana de la conmemoración más importante. El verde, blanco y rojo nos abraza como el pasto y sangre de quienes nos prometieron libertad y murieron. Murieron dejándonos la promesa eterna grabada en papel y firmada por Dios donde nos prometen un más allá formidable donde la estabilidad y el progreso son garantía, donde no existen los disparos, donde la vida sea vida y nuestros hijos puedan vivirla. Es septiembre y estamos de fiesta sin saber exactamente si hay algo que celebrar, pero de todos modos gritamos y comemos tostadas y pambazos, elotes y esquites. Es septiembre, cuando en la comida vemos el lábaro patrio, sí señor. Luis Miguel alienta nuestros corazones y todos gritamos ¡Viva México, señores! ¡Viva México! Es septiembre y el futuro es incierto. Continúa la pandemia que nuestro presidente, al que ojalá Dios lo ilumine, nos prometió terminaría pronto, cuando inicie el verano, el mismo al que acaban de renunciarle puros gobernadores del norte a la CONAGO, el mismo que va a usar cubrebocas solo cuando termine la corrupción, el mismo al que recordamos por sus frases pegadizas y graciosas más que por sus acciones concretas y poderosas, el mismo desde hace más de 12 años. Estamos en pandemia y promete dar el grito como Dios manda, claro, con Susana, pero como Dios manda. Asistimos como buenos mexicanos, orgullosos de su nación y herederos de una gran historia, desconocida en su mayoría, mal contada en la escuela, pero heroica. Sí, señor, heroica. O faltamos al retocar de las campanas y nos refugiamos en nuestras casas, donde una cerveza y una tostada también se comen a gusto. ¿Qué hacemos? La pregunta sigue en el aire, y si nadie la hace quizás es porque ya todos la saben. ¿El presidente es competente? ¿Nuestros gobernadores saben tomar decisiones? ¿Se legisla con prudencia o con somnolencia? ¿Qué se necesita para ser presidente, gobernador, diputado? El protagonismo no debería ser para quien se expresa, sino para las ideas que expresa. Aristóteles nos llamó animal político y quizás, solo quizás se equivocó en el orden de sus palabras. O quizás nosotros equivocamos el orden de nuestras acciones. No basta con ser la oposición cuando eres la que le funciona al sistema. Basta con ser un ser social para ser un ser político, pero no basta serlo, sin poder para ejercerlo, voluntad para creerlo y esperanza para confiar de nuevo e intentarlo otra vez como cada 3 o 6 años. No quiero decir que la lucha por la libertad no ha acabado cuando la guerra es evidente en frentes como el género o la discriminación, pero tampoco quiero decir que es una lucha y legitimar la idea de que somos contrarios, porque seremos diferentes pero no enemigos. Y eso debemos recordarlo más en estas fechas, más en estos días. Mañana, cuando tengas que votar y no sepas por quién, será tarde para reflexionar y pensarlo. Empieza hoy preguntándote qué se necesita para ser un buen político, para ser un buen gobernante, un buen presidente, un buen jefe de grupo, maestro, alumno, un buen jefe, un buen empleado. ¿Qué se necesita? Y cuando lo sepas, búscalo y aplícalo. Ahí está nuestra lucha. Nuestra lucha es contra la rutina y el dogmatismo, la comodidad violenta, la ceguera por la vergüenza, la sordera furiosa, la comodidad inquieta. Ahí está nuestra lucha.
Afortunadamente para mí, yo no lucho solo y yo no bailo sola. Hoy está Ángel conmigo. ¿Cómo estás, Ángel? ¿Tú qué piensas de esto? ¿Qué se necesita? Qué buena intro, hermano. Planteas un tema bastante interesante. De hecho, ah, es una pregunta bastante compleja. ¿Qué se necesita? Es, Más allá de los es complicado protocolos hablar de este tema. políticos, Muy, muy complicado. sí, Lo claro. dijimos en su momento. Hablar de Pero en política esta puede ocasión no llegar vamos a a ser hablar de un tabú, política. Vamos a hablar pero sobre las capacidades que se supone o las habilidades que se supone debería tener una persona para asumir un cargo como tal. No es hablar de política, no estamos hablando de partidos. bueno, eso sí, tienes un punto a tu favor. Es complicado, es de que al final de cuentas siempre va a haber, siempre va a haber alguien que que quieras o no va a decir, sí, por eso es de que mi partido o mi candidato ofrece eso. Es más, justo lo que acabas de decir es lo que ofrece, ¿no? Y hay quienes van a decir, no, no es Ujú. cierto, el mío lo ofrece. Quieras o no, siempre, siempre va a salir alguien que diga, yo soy más competente o mi candidato es más competente. Porque Claro, pues, pero la pregunta está en el para qué, porque bien pueden ser muy buenos vendiendo la idea y son competentes en marketing. Yo no se los niego, o comunicando ideas, pero otra cosa es aplicarlas. Por eso no solo es demagogia. como que necesitan una habilidad, necesitan un conjunto de habilidades. Exacto. Y de eso vamos a hablar hoy, justamente de eso, de todas esas habilidades, de todas ¿Tú cómo esas. ves? ¿Le vamos entrando ya? Yo creo que sí, de una vez, A ver, aquí en ¿tú corto. qué habilidades básicas? Podemos empezar por eso. Habilidades básicas y específicas. ¿Cuáles son las habilidades básicas que crees debe tener un gobernante? Ok, habilidades. Partamos de ahí con... Yo siento que debes saber escuchar y hablar. Para mí son muy importantes el hecho de que escuchen, porque muchas veces sí llegan con promesas, llegan con campañas, pero nunca escuchan al pueblo. Entonces creo que hay que partir de ahí, escuchar. ¿Tú crees que no lo escuchen? Yo creo que esa habilidad sí la tienen, la de escuchar y la de hablar. No todos, pero la mayoría son como habilidades que asociamos mucho a un político o a la política. Aparte de que el hecho de escuchar nos remite a las campañas. Si no supieran escuchar no habría campañas efectivas. De hecho, Es- gracias a que escuchan es que pueden prometerte las cosas que necesitan que necesitamos para votar por ellos. Yo creo que sí escuchan. Yo creo que no aplican, que es otra cosa, Eso es curioso pero también. creo que sí escuchan. Ok, Ajá, pero estoy de acuerdo. Habilidades básicas y concuerdo contigo. Tienen que saber hablar en público y tienen que saber escuchar. Eso es exacto. básico, básico, básico. Sí. Pues no lo sé, sigo cuestionando lo de escuchar porque puede que al final de cuentas todos nos terminan prometiendo lo mismo, que son pues como que problemáticas que ya están más que visibilizadas. Pero bueno, eso también es importante, el hecho de también ver más allá de lo que está, pues sí, lo que está a simple vista, ¿no? Entonces creo que también tiene que ser una persona que tenga la capacidad de poder analizar, de problematizar y poder comprender a la sociedad. Problematizar y comprender a la sociedad. A ver, ¿cómo? Explícame esa parte. El hecho de poder decir, ok, yo a lo mejor no estoy viendo aquí un problema, sin embargo la sociedad sí lo ve. Hay muchos ejemplos en los cuales se crean campañas o se crean, ¿cómo se llama? Se crean proyectos de intervención en los cuales se supone que están orientados a crear una vida más digna, por ejemplo, a, qué sé yo, pueblos indígenas. Ujú. Y entonces pues la gente les dice, pues les construimos una casita y así ya tienen una vida digna. Y pues a lo mejor la población indígena no quiere una casa, porque pues la casa va a estar construida de acuerdo a las necesidades de un ser humano que pues a lo mejor vive en una urbe y no va a cumplir sus características, bueno, no características, sus necesidades. Entonces a eso me refiero, el hecho de no hacer las cosas porque sí, tienen que saber problematizar incluso lo que ellos hagan, el hecho de pensar, ¿y esto realmente va a ser útil o no?
cuáles son los pros y los contras. El hecho de poder decir, quiero intentar esto, pero ¿me va a funcionar? ¿Es bueno para este sector al que va dirigido o no? Yo metería esa habilidad, pero en habilidades específicas, porque suena más compleja. Suena a que necesitas como otras cosas, como capacidad de análisis, como capacidad de observación. Las habilidades de un investigador las necesita saber, las necesita tener y las necesita saber aplicar. Entonces, sí, concuerdo, sí necesita saber problematizar, pero lo metería en habilidades específicas. Ok. Habilidades básicas que a mí se me ocurren, pues ya dijimos dos que son súper importantes. Otra que se me ocurre es la como dominar tu comunicación corporal. Quizás no dominarla, pero sí conocerla, para que puedas comunicar lo que quieres comunicar. Una cosa es hablar en público y que tu discurso sea ordenado y bonito y atrayente, pero otra cosa es que tu comunicación corporal y verbal, o sea, como el tono, el volumen, la emoción y el ritmo, vayan acordes a lo que tú quieres, ¿no? Como si quieres motivar, ok, necesito alzar los brazos y necesito mirar al horizonte y no ver hacia abajo. Necesito hacer que las personas reflexionen, ok, voy a encoger los hombros y voy a agachar la cabeza para decirles que esto está mal y que estamos juntos. Comunicación, a eso es a lo que me refiero. Saber comunicar es otra habilidad que considero básica, al menos para ser pues un buen político. Estoy completamente de acuerdo contigo porque al final de cuentas la comunicación nos ayuda a transmitir el mensaje que queremos. Si no lo transmitimos de una manera adecuada, pues ya valió cheto todo lo que dijimos, porque al final de cuentas pues transmitimos en todo momento, aunque no estemos hablando. Entonces desde ahí podemos partir, ¿no? El hecho de que si nuestra postura, si nuestros movimientos no son adecuados, pues te embalde el discurso, porque pues no va a servir de nada, ya que no va a atraer, o vamos a estar comunicando cosas completamente opuestas. Exacto. ¿Qué es lo que sucede mucho con, por ejemplo, yo veía esos mensajes opuestos con el gobernador de Puebla, que decía cosas bien erráticas como, sí, la pandemia todavía no llega aquí, todo está tranquilo, pero usando cubrebocas, viendo las estadísticas y teniendo todas las cosas y toda la farándula a su alrededor. Entonces, es complicado. Necesita haber coherencia en ese sentido. Sí. Pues es, a ver, ahora, ajá, habilidades básicas, creo que con esas tres podemos tener una base sólida para pulirlas y hacer habilidades específicas como las que ya tú decías. Okay. Hay otra básica que se me andaba olvidando, qué tonto. Trabajar en equipo. Debe Importantísimo. saber trabajar en equipo. Sí, claro, debe tener un equipo de trabajo con el cual poder sostener una conversación, llegar a acuerdos, establecer una planeación para la completación de estos acuerdos. ¿Se dice bien completación? Cumplir, bueno, para cumplir los acuerdos. Para cumplir. Ajá. Y hacerlo en conjunto, colaborar, ¿no? A trabajar en equipo. Esa es otra habilidad que considero básica. Ok, vale. Y que no todos tienen, ¿sabes? Por habilidades básicas, quiero que se entienda que son habilidades que todo ser humano debe tener. Seas o no político, son habilidades que debes desarrollar en el mundo en el que ahorita vivimos. ¿Cómo ves tú? Estoy también completamente de acuerdo. Efectivamente no todos lo tenemos, pero eso no significa que no podamos llegar a tenerlo. Claro, se trata de desarrollarlas de práctica, es práctica más que nada. Exacto. En habilidades específicas, tú metiste la capacidad de problematizar, ¿no? ¿No dijiste algo así? Sí, así es. En habilidades específicas, yo metería el saber coordinar. Es muy importante Saber también. estar a la cabeza de un grupo.
porque eso ya implica toma de decisiones, evaluación de situación, análisis. Igual son como cosas más complejas. En una palabra, liderazgo. Exacto, no lo pude haber dicho mejor, liderazgo, sí, tienes toda la razón. Sí. Y es muy importante que sea liderazgo porque no puede ser nada más. Utilizamos la palabra mandatario como sinónimo de presidente muchas veces. Y yo creo que no es la mejor o el mejor término. Porque cualquiera puede mandar, pero muy pocos pueden hacer. Entonces creo que el liderazgo debería ser algo esencial en un político, en un gobernante. Mi papá tiene un dicho que me repite constantemente, últimamente no, pero me lo repetía constantemente en mi adolescencia y me decía, para saber mandar tienes que saber hacer las cosas. No puedes mandarle a alguien si no sabes si lo que te va a entregar está bien hecho o no. Y la única forma de saber que está bien hecho es sabiendo hacerlo tú. Solo así puedes mandar. Exacto. Y es curioso, ¿no? Porque al menos en el sistema político mexicano pareciera que las reglas para llegar a un puesto alto en la política empiezan desde ser un aspirante a universitario que está en las campañas políticas y apoyando, y después poder llegar a ser asistente, y después poder llegar a una candidatura si tiene las capacidades y los contactos, ¿no? Los contactos aquí lucen importantes. Y llegar a ser diputado, senador local, y después gobernador, y después de gobernador pasar a la senaduría o a la diputación estatal. Y después, si haces un buen trabajo, entonces podrás aspirar al gran poder, a la campaña de campañas. Exacto. ¿Sabes qué otra habilidad tengo en mente ahorita? Y es el hecho de ser una persona visionaria. Creo que es importante también tener visión. Ajá, tener visión. Exacto, sí, tener visión. Estoy de acuerdo. Sí, es de que de verdad cualquier persona puede decir, sí, hagamos esto, pero va a un lado de lo que ya también mencioné hace un momento, ¿no? El hecho de por qué lo estás haciendo. Hay que tener esa visión de a largo plazo, algo que trascienda, algo que digas, lo voy a hacer, pero lo voy a hacer con esto y porque van a ser las bases para el futuro. Entonces el hecho de que sea visionario también considero que debe ser una característica primordial de un buen mandatario. Bueno, ya quedamos que mandatario no está bien dicho, pero de un buen gobernante. Sí, estoy de acuerdo. Es curioso, ¿sabes? Porque la mayoría por ejemplo, esto de mandatario, ¿de dónde viene? Sino de la época en la que se escribió la Constitución, cuando los primeros presidentes de México fueron los comandantes que estaban al frente de la batalla. Ellos eran los que gobernaban, ¿no? Después, no recuerdo quién fue uno de los primeros políticos que llegó a la presidencia sin ser soldado. No recuerdo quién fue. Lo estaba leyendo apenas el otro día, pero no recuerdo. Igual si me acuerdo después te digo. Pero viene de ahí y ya no estamos en esa... O sea, es un término obsoleto y es una... En realidad es una terminología obsoleta que ya no debería aplicar. Exacto. Actualizar esos términos también nos permitiría actualizar la perspectiva que tenemos de la política. Acabas de tocar... Porque pareciera que son... otra característica u otra cualidad importante para mí. El hecho de que sea una ¿sí? persona actualizada. Oh, claro, sí. Sí, tiene sentido. El hecho de que esté consciente de las problemáticas actuales, de que esté consciente de las tecnologías actuales, que viva en el ahora. Entonces creo que también es muy importante esa cualidad, ¿no? El hecho de que sea una persona actualizada. Sí. Con eso creo que podemos pasar a la siguiente parte, ¿no? Que tiene que ver con la experiencia y con los estudios que tiene. ¿Crees que hay una carrera específica para ser político, para ser presidente, gobernador?
Pues como tal, que yo sepa, no hay ni una licenciatura que te diga, o que sea licenciatura para ser presidente de la nación. No hay, no existe. Sin embargo, es muy complicado. Para mí es muy complicado hablar de este tema porque, bueno, según nuestra constitución, según nuestras leyes, si no me equivoco, el artículo 82 nada más te pide tener 35 años cumplidos, pero no te dice nada concerniente a la educación. De hecho, creo que era como que de las características que se buscaban y fue planteada antes precisamente porque no todos tenían acceso a la educación, ¿no? El hecho de cualquier persona Además, puede llegar a ser presidente. qué loco. Entonces, Sí, sí, pues es que es complicado, ¿sabes? Porque si empezamos a decir cosas como, no, 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 los únicos que podemos elegir son las personas que tengan una licenciatura. A todas esas personas que no tienen acceso a la educación, estamos discriminándolas por su condición social, no por sus capacidades. Incluso el mismo hecho de que digamos, necesitamos un gobernador que haya estudiado y que sepa y que no haya hecho plagio en su tesis, eh, somete a criterio muchas cosas, como a ver qué estamos tratando de llenar, un puesto que cumpla ciertas características o una persona con las capacidades para llenar esas características. es de que lo peor sigue siendo eso, ¿no? Que seguimos separando. Y siento que al final de cuentas tienen que ser no opuestos, sino complementos. El hecho de que sea una persona preparada y que tenga la capacidad. Porque quieras o no, Ujú. va a necesitar los conocimientos en algún momento. Ve, por ejemplo, el antiguo presidente, no el que tenemos ahorita, que en una junta con Donald Trump terminó diciendo infraestructocho. Y pues yo no tengo un máster en inglés, ¿no? Pero al final de Infrastructuration. cuentas, exacto. Al final de Sí, cuentas, sí, pues por por ahí. ejemplo, vas a necesitar el inglés de ley, ¿no? Es básico. Yo, por ejemplo, Ajá, eso es cierto, veo cierto, al cierto. Papa. Para mí el Papa, no soy sabes que no soy una persona muy religiosa. Fui criado bajo el Ujú. catolicismo, sí, pero soy una persona agnóstica. Sin embargo, las personas de las que puedo decir que admiro es al Papa, porque dirige todo un imperio, y no un imperio chiquito, no se queda solamente en el Vaticano, no, es un imperio a nivel No, se extiende mundial. mundial. Sí. Y es una persona que tiene estudios, que habla 6 idiomas, entre ellos el latín, español, inglés, italiano. Es una persona que Ujú. sabe, Sí, entonces sumamente preparada. sabe cómo dirigirse con la gente, sabe cómo usar sus palabras. Es más, hasta tiene Twitter, te manda las bendiciones todos los días en la mañana. ¿No? No Está muy manches, neta, cool. no sabía eso. O sea, sí, es de que no sé. De hecho, apenas me encantó. Hubo un tweet en el que publicó en el cual decía que tampoco era válido utilizar la palabra de Dios para someter a los demás. Hubo todo un revuelo por eso, ¿no? O sea, y a mí eso me habla Ujú. de que es una persona preparada. Tiene los conocimientos, es una persona con criterio propio que no se deja influenciar por los otros, porque pues mencionabas hace un momento también algo muy importante. Los contactos aquí en México son elementales si quieres llegar a aspirar a un puesto de gobierno. Si quieres llegar incluso a cualquier lugar, hasta Exacto, para entrar a la universidad necesitas contactos si quieres garantizarlo. así es. O necesitas, no sé, no sé. Pareciera que las cosas dependen menos de la suerte y más de tus habilidades sociales. Y ese que ni siquiera es suerte, o sea, ni siquiera tendría que ser suerte, tendría que ser de tus capacidades y habilidades, no solo las sociales. Entiendo, pero eso es a lo que quería llegar, porque checa, si pensamos en cómo analizamos las capacidades o cómo las medimos, bajo qué lineamientos, bajo qué reglas, bajo qué métricas medimos las capacidades, nos vamos a dar cuenta que terminamos midiendo otra cosa que no sabemos qué chingados es, pero no las capacidades. Es como esto se da mucho en la psicometría. Dentro de la psicología, en la psicometría se busca hacer análisis de ciertas habilidades cognitivas o motrices.
pero en muchas ocasiones, si no es algo palpable, no podemos identificarlo. Aparte de que el gran dilema de estas pruebas métricas, de estas pruebas psicométricas más bien, es que el ambiente influye y eso ya lo sabemos. Entonces, cuando sometemos a una persona a un examen mental para decir si tiene la habilidad de empatía o la habilidad de calcular o la habilidad cognitiva, lo que quieras, la sometemos en un espacio, en un ambiente controlado, pero allá afuera no es un ambiente controlado, entonces no sabes si la persona está funcionando gracias al ambiente o por influencia del ambiente, o al revés, no está funcionando por el ambiente. Pero si sale allá afuera y hace su trabajo, puede hacerlo correctamente. O quizás no. Pero no lo sabemos. Estamos midiendo otras cosas. Estamos midiendo las capacidades de responder a una persona. De responder las habilidades que tiene una persona de responder ciertas preguntas. Es como los exámenes o las evaluaciones en la escuela. Sucede de la misma forma. No medimos la inteligencia, medimos la capacidad de retención, la capacidad de lectura, la capacidad de memorización. Okay, estoy completamente de acuerdo contigo en ese sentido. Y sí, es bastante importante también conocer eso, ¿no? No solamente quedarnos en lo que se queda en pues en papel, por decirlo de alguna manera, o en un espacio controlado, como bien lo mencionas, sino que también se tiene que analizar un todo. Porque quieras o no, no siempre vamos a tener un espacio controlado en el cual desenvolvernos. Y a lo que voy con esto es el hecho de que yo conozco personas que no tienen estudios, pero que aún así considero que son muy inteligentes. Porque Muy tienen capaces. muy buenas habilidades, exacto, son capaces. Son líderes natos prácticamente, que te pueden organizar, que te pueden decir, ¿y por qué no lo haces así? Y tú puedes decir, esta persona está preparada y podría, pues, qué sé yo, mínimo llegar a presidente de la comunidad. Porque es una persona que tiene visión. Pero Sí. para dirigir un país, siento que sí tiene que ser un complemento. Tiene que ser un todo. Y yo era algo que llegué a platicar con mi padre, ¿no? Era el hecho de, pues, va, si quieres llegar a ser presidente, cualquier persona puede serlo, pero pues también tienes que saber que necesitas una preparación de por medio. Porque, vuelvo al ejemplo del inglés, vas a necesitar en algún momento hablar en inglés, porque vas a representar al país frente a otras naciones. Necesitas también tener pues algunas lecturas para que cuando te pregunten cuál es tu libro favorito, no digas cosas como la Biblia, que bueno, va, está bien, pero ajá, y luego dime otros dos. En serio, no sé. O cuando te pregunten cómo se va a proteger del COVID, no saques tu virgencita de la cartera, ¿no? Exacto. Por Dios. No. Pues pudieran parecer ataques, pero pues no lo son, simplemente son miradas que, o bueno, volteo a ver al pasado y es como de diablos, si esta persona está hablando por todos nosotros. Sí, gracias a... Pues sí, es que es otra de las cosas que también debemos considerar, ¿no? Como esta resiliencia mental, cuando cada vez que obtienes un cargo más alto. Eso ya es otra de las habilidades que también considero importantes, y no solo para el político, sino para cualquier persona que se expone a el escrutinio público, una resiliencia mental fuerte, ya que eres blanco de críticas, no importa lo que hagas, va a haber críticas. Exacto. Entonces necesitas tener la capacidad de que no te afecten, de escucharlas, de tragarlas, vomitarlas y decir, ok, esto me sirve, esto no, bye. Resiliencia mental. Tocas un punto importante. Esto me sirve, esto no. El hecho de que seas una figura pública no significa tampoco que debe dejar de importarte la opinión pública. Debes tener en cuenta también las cosas que de verdad son útiles. Hemos hablado de esto últimamente en la universidad. Todos estamos pasando un momento complicado. Entonces, siento que es muy fácil quejarse, pero muy pocos proponemos. Entonces, el hecho de decir o de criticar a una persona solo porque sí, no aporta nada.
De nada sirven las críticas destructivas, sino que tienen que ser las críticas constructivas. Entonces, como tú dices, saber escuchar. Esto me sirve, esto únicamente va a dañar a mi persona, entonces esto simplemente lo desecho. Pero también a el hecho de poder criticar, pues por algo lo está diciendo, porque lo está diciendo, y crear así un análisis interno de qué estoy haciendo yo para que la gente piense de esta manera, sean detractores o no. Ujú. Sí, sí, sí. Estoy. Es que es lo que yo decía en la introducción, parte de lo que quería plantear, ¿no? Tú puedes ser la oposición, pero si eres la oposición que le funciona al sistema, no estás, o sea, no estás siendo la oposición, estás siendo un elemento que ayuda y promueve el funcionamiento del sistema en el que estamos, no busca cambiarlo. Lo único que hace es legitimar el poder que tiene ese mismo sistema. Entonces, si vamos a hacer las cosas de forma para incomodar, tiene que ser lo que incomode de forma estratégica al sistema. No podemos hacer cosas por hacerlas y decir, pues es que ellos roban. No tiene sentido. Tenemos que reflexionar y pensar bien qué significan nuestras acciones y qué postura reflejan nuestras acciones. Bueno, no, así la semana pasada en la clase que publicó una de las profesoras que nos mandó por video, decía algo así como no puedes eh, atacar algo sin tener una postura, no puedes decir o criticar algo sin creer en algo, sin tener tú un sustento, dónde pararte. Y tiene toda la razón. Yo no, yo, yo no puedo decir, es que los de izquierda, es que los de derecha, sin tener una postura ante eso, ante esa situación. Yo no estaría diciendo nada, mis comentarios estarían vacíos. Y esto también es importante, que yo critique a la izquierda o la derecha, no significa que si critico a la izquierda sea de derecha o si critico a la derecha sea de izquierda, no son partidos. Jacobo Wong dice, no son equipos de fútbol, entonces no le vayas a tu partido, no es un puto equipo de fútbol. Esto es importante, vete por las personas, vete por las ideas. Exacto. En serio, yo no entiendo esas personas que están casadas con un partido político, de verdad, me estresan. A mí sí me estresan ese tipo de personas, porque va también de la mano con lo que mencionábamos hace un momento, ¿no? El hecho de, a lo mejor esta persona tiene más capacidades, a lo mejor esta persona está mejor preparada, pero es del partido contrario al que tú apoyas, entonces, no me gusta, y todo lo que dijo son falacias, está mal, es demagogía, entonces yo me quedo con el que tengo puesto ahorita, o sea, yo traigo la camiseta y la traigo bien puesta, ¿no? Y entonces, Exacto. no, me estresan, es como de, vato, de verdad, piensa tantito, no sé. Sí, sí, es que es complicado, pareciera que la, la, nuestra socialización se remite a las cosas primitivas que buscamos como un grupo de pertenencia, ¿no? Entonces, mi grupo de pertenencia es de tal partido y me voy a quedar con este partido, aunque la persona que esté a cargo no sea muy capaz, pero sabes que es mi cuate y tengo que apoyarlo. Es mi compadre, entonces, ¿cómo voy a dejar a mi compadre? Tocas otro punto muy Y está de la importante. cola. Tu compadre. Exacto, ¿no? Al final de cuentas también quieras o no, y siento que esto empezó a moverse o empezó a ser así precisamente por eso. Porque ya no solamente veías el interés o alguien que fuera un buen representante, sino que también ya estabas viendo por tus propios intereses. Entonces, si llega Sí, tu sí, 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 compadre y te estoy de dice, acuerdo. oye, apóyame en este sentido, es como de, ok, ya le estoy haciendo un favor al compadre, me lo voy a poder cobrar Sí. más adelante. Y entonces, ¿sabes qué? Ujú. Me hace falta un secretario de seguridad. Y entonces ya entras tú y es como de, pues, oiga, ¿se acuerda que yo le ayudé a entrar? Ahí pues, o yo le ayudé a obtener su puesto, pues, me toca, necesito trabajo, ¿cómo ve? ¿Y tienes los conocimientos? Ujú. Pues no. ¿Tienes los contactos? Pues sí, ya estás dentro. Sí, estoy de la cola. Yo estaba pensando, porque todo esto debe tener un origen, ¿no? Y esto no lo leí en ningún lugar.
Esto no viene de ningún autor, esto es salido de mi cabeza y de mi reflexión. Ok. Yo creo Aldo que sí lo hemos 2020. pensado. Yo creo que más de una persona que nos escuche, yo creo que incluso tú lo has pensado. Pero el hecho de que en la política veamos cosas como los compadrazgos, no es como una evolución, una digievolución de cuando estás en el kinder y tu mamá o la maestra te dice, es que es tu amiguito y tú tienes que ayudar a tu amiguito. ¿O que no lo quieres? Porque si no lo ayudas, él ya no te va a querer y se va a ir. Y el niño termina aprendiendo que no importa qué, tiene que ayudar a las personas que considera sus amigos. Porque si no se va a quedar solo. Porque si no, no va a ser feliz. Porque si no, no va a ser un buen trabajo. Porque si no, etcétera, etcétera, etcétera. Pero a lo que voy es que la experiencia que tenemos como seres humanos desde nuestra infancia hasta nuestra etapa adulta es un reflejo de las cosas que vamos metiéndonos y que vamos aprendiendo y que vamos introyectando. Entonces, si hay un país corrupto, con políticos corruptos, es porque la sociedad en su núcleo, que se supone es la familia, que se supone son los jóvenes, se encuentran estos vicios. Y si no tenemos si no atacamos estos vicios desde el fondo, no vamos a poder cambiar las generaciones futuras. Y lo único que se va a hacer lo único que se va a ser replicar los viejos vicios y Exacto. cambiarles de nombre. Sí, completamente de acuerdo. Y como tú dices, ¿no? No es algo que simplemente haya pasado en los últimos meses, en los últimos años. De hecho, tiene mucho, tiene siglos, ¿no? Antes funcionábamos a base de favores. Porque ahora el te debo una o te debo un favor surge precisamente de eso. Le salvaste la vida a alguien, ahora le debes la vida a esa persona. Entonces, Sí, sí, sí. es un círculo vicioso que hemos estado pues siguiendo estos Alimentando. últimos, o bueno, con el paso del tiempo. El hecho de pues tú me diste esto, pues ahora yo te tengo que dar algo a cambio. De hecho, por eso también, curiosamente por eso surgieron muchos matrimonios forzosos, si lo piensas de alguna manera. Pero al final de Sí, cuentas pues la es política ha dar estado para recibir. sumamente sí, dar para recibir. Y nace desde, no sé desde cuándo, no sé desde cuándo nace, pero la política y la vida social están sumamente relacionadas desde que los reinos acordaban matrimonios para hacer más fuerte al reino, ¿no? Entonces el compadrazgo también tiene un origen histórico. No es como que sea así porque sí. Ah, no lo sé, amigo. Como hay otra cosa que me gustaría que tocáramos y que es la paridad de género. ¿Cómo ves esto de la paridad de género en el sistema político? Ok. Este es un tema también muy muy delicado. Ah, apenas ves que se aplicó esta ley de la paridad de género en la Cámara de Diputados, donde 50% tenían que ser hombres, 50% tenían que ser mujeres. Y entiendo por qué lo hace, ¿no? Yo Ajá. entiendo que la mayoría de personas o la mayoría de cargos públicos han sido tomados por varones, ¿va? Y ha sido así por años, Sí. a tal punto que no hemos tenido una presidenta de la nación, ¿no? Entonces Ujú. entiendo perfectamente, es para dar voz y voto a las mujeres en ese sentido. Y visibilidad. Exacto, y visibilidad. Pero yo te voy a ser sincero, a mí no me parece bien. Yo creo o soy de la idea de a mí me da igual que sean hombres, que sean mujeres, que sean trans, siempre y cuando hagan bien su trabajo. Porque si digamos que tienes, por ejemplo, a 75 personas o 75 mujeres, digamos que tienes a 75 mujeres en y tienes a 50 hombres y te van a decir la Cámara de Diputados va a estar conformada por 100 personas. Y es como de, ok. Pero pues ahora resulta que hay más mujeres que hombres. Y de esas, y a lo mejor esas 75 mujeres, no voy a decir que las 75 están preparadas, pero pon tú que 60 sí lo están, ¿no? Ujú. Entonces les van a decir, ¿sabes qué? Pues le vamos a dar paso a esas, vamos a tener que quitarte el otras 15
o bueno, otras 25 mujeres para que entren otros 25 hombres, ¿no? Tiene que estar parejo. Y entonces a lo mejor esos 25 hombres nada más están ahí para llenar bulto, pero pues no van a estar aportando nada significativo. Entonces en ese sentido a mí sí me da igual que sea una persona, hombre, mujer, trans, siempre y cuando sepa hacer su trabajo y tenga Un ganas de sistema más hacerlo. meritocrático, ¿no? ¿Mande? Un sistema más meritocrático. Exacto. Y siento que tendría que ser así. Yo siempre he pensado que si vas a llegar a un puesto, creo que tendría que ir siendo escalado. El hecho de te da experiencia. Entonces, pues a lo mejor ser primero presidente de la comunidad, luego pues diputado, senador, Pero presidente. yo creo que trasciende un poco más atrás, ¿no? Porque si tú eres, por ejemplo, si tú eres un buen estudiante responsable y que cumple, tú puedes desde ahí ya puedes ir empezando a pulir capacidades y habilidades que futuramente vas a usar si Exacto. planeas ser, o sea, aspirar a un cargo público. Pero, o sea, la práctica está en tu día a día, no es como que digas, hoy que voy a empezar mi carrera política en la secretaría, voy a empezar a sonreírles a todos y a saludarlos. Pero hoy es domingo y estoy cansado y voy a ir a empedarme y chinga tu madre, yo soy el presidente, qué pedo. No, no tiene sentido, tienes que practicar toda tu vida, hacerlo, adherirlo a tu vida, lo cual es muy difícil. O sea, Exacto. por ese lado, pues tienen mi respeto porque yo no sé si podría. De hecho. Respecto a la paridad de género, coincido mucho contigo. Es un poco arbitrario el hecho de que se quiera imponer de cierto modo una igualdad que no ha sido, no quiero decir ganada, porque no se trata de ganar. En mi caso yo no creo tanto en la meritocracia como tú. En mi caso creo que lo más adecuado es evaluar capacidades y para eso necesitamos cuestionarnos cómo evaluamos las capacidades, qué instrumentos estamos usando, porque si con Peña el instrumento que usamos es, ay, es que es guapo, ay, es que qué bonito, Sí, ni me ¿no? Y ahora digas. con este presidente usamos la vieja confiable de, está apoyando a los pobres, güey, se está No, es de que fijando en ¿sabes cuál fue? nosotros, Ni ¿no? siquiera Entonces, fue eso. O sea, yo me puse a hacer un ¿qué fue? análisis de por qué la gente votó por Andrés Manuel. Y simplemente fue, y de hecho lo vi en una publicación, que decían, pues el pueblo está cansado de siempre lo mismo. El hecho de votas por PRI, votas por PAN y pues es siempre lo mismo. La gente dijo, pues, estoy cansada, pues vamos a darle la oportunidad a este vato que pues ya se lanzó con diferentes partidos y dice ser algo completamente diferente. Yo creo que es que mucho de su victoria se lo debe a su campaña de comunicación. Porque, por ejemplo, yo recuerdo que Ricardo Anaya tenía buenas propuestas. Ujú, O sea, estaban bien estructuradas, estaban ordenadas. Era el güey nerd de la pinche clase. ujú. Pero no me acuerdo qué dijo. Solo me acuerdo que era bueno, pero no me acuerdo qué dijo. Pero ¿sabes de qué sí me acuerdo? Del Ricky Riquín Canallín. Exacto. Era justo Entonces, lo que te con iba a un decir. comentario, con un chiste, logró, eh, ¿cómo se diría? Logró logró que nos olvidáramos del todo el discurso que habían dado sus opositores. Los invalidó, esa es la palabra. Con un chiste los invalidó a todos, ¿no? Y no es algo como que sea reciente, es algo que incluso el mismo presidente ha ido puliendo. Maldito, es un genio de la comunicación, porque ¿quién olvida el cállate chachalaca? Me Nadie. canso, ganso. Me canso, ganso, nadie lo olvida, pero tampoco recordamos cuáles son las propuestas, cuáles son las acciones que ha tomado, cuáles son las cosas en las que se ha equivocado y que mira que han sido muchísimas, Ujú. ¿no? Al inicio de este sexenio, por ejemplo, estaba súper cool que todos los días se parara frente a periodistas a que le hicieran preguntas. Yo decía, güey, no mames, qué valiente y qué chingón.
pero ahora parece una mala idea porque nada más es material para hacer pendejadas. Incluso los mismos noticieros ya no hablan de eso porque saben que dice pura tontería, son cosas irrelevantes. Eso lo tienes que poner a velocidad por 2 para que no se pierda el foco de atención. Sí, también, exacto. Y volvemos a lo que hablábamos hace rato, ¿no? El hecho de que no tengamos esta capacidad de... estas capacidades básicas, estas habilidades básicas, y que no sepamos cómo identificarlas, pues lo vuelve complicado y lo vuelve difícil de elegir. Sí. Estamos pasando por... Yo siento que estamos pasando por una... Es la época oscura prácticamente de la política. Estamos pasando Es la por... época oscura de todo. Eso sí. Pero... no lo sé. Es muy, muy complicado. Yo siento, o bueno, hablo un poco de... O creo en la meritocracia porque siento que hablar de mérito significa que de verdad hubo un avance. Entonces por eso muchas veces te terminas dando cuenta de que pues Benito Juárez no fue tan buen presidente como te lo pintan. Y Porfirio Díaz no fue tan malo como quieres. Que sí, estuvo 30 años en el poder, pero pues también en esos 30 años que no logró. Entonces sí Sí, es... Ujú. la idea también es que logremos matizar lo que sucede a nuestro alrededor y darnos cuenta que no todo es gris ni todo es blanco. Exacto, Digo, no todo es negro ni todo es blanco, hay es grises. gris. Y necesitamos ver estos grises, necesitamos ver esa escala. Sí es. Estoy completamente de acuerdo. Entonces por eso... Y volviendo a lo de la paridad de género, yo Híjole, digo sí, sí, diciendo, sí. yo sigo diciendo, está bien para empezar, pero solamente lo veo como un comienzo, el hecho de está la mujer y la mujer también está preparada. Entonces quiero pensar que ese 50% de mujeres que están ahí, de verdad espero, anhelo que de verdad no se queden con los brazos cruzados, que presenten iniciativas, que digan, ¿sabes qué? Nosotros podemos, no igual, incluso más que los hombres. ¿No? Y no Yo se, creo te- que y la no se debe paridad de de convertir, género... ajá, No, termina. no se debe convertir en una lecha de géneros ni de sexos, ¿no? Sino que se debe tratar del hecho de yo también puedo y yo también estoy aquí y voy a hablar en representación no solamente de hombres y de mujeres, sino que debe ser en una cuestión de estoy aquí y vengo con propuestas y estoy aquí precisamente por eso. Entonces por eso creo que la ley de paridad de género está bien para empezar, está bien para poder visibilizar a la mujer, para darle voz en puestos gubernamentales altos, importantes. Sin embargo, y sigo diciendo, en algún momento tiene que ser eliminado porque no quiero tampoco que esté 50% hombres que a lo mejor no van a hacer su trabajo, pero pues van a estar ahí simplemente para llenar un mero requisito que va a ser, pues, ¿cómo decirlo? Am, Arbitrario. ajá, exacto. Entonces, pues, sigo Sí, sí. diciendo, hombre, mujer, trans, lo que seas, siempre y cuando hagas bien tu trabajo vas a tener mi reconocimiento, porque a mí me da igual si eres hombre o mujer. Yo simplemente veo una persona con ganas de trabajar, con propuestas, Eso, con... o eso es lo que queremos ver. Eso es lo que queremos que haya. Yo, yo, yo creo que la paridad de género debería existir, sí, pero no en el Senado, no en esos lugares, no en las campañas. Porque cuando lo llevas a las campañas parece más un discurso publicitario que una campaña efectiva. Exacto, Entonces, lleva la paridad a espacios como la educación. Lleva la paridad a espacios como las pequeñas organizaciones en donde sí puedes generar cierto impulso, pero que no solo impacta en la vida política de la mujer, sino en su vida social. Porque recordemos, ¿no? Yo lo decía hace rato, Sócrates nos habló de que somos animales políticos porque somos animales sociales. Y por exacto. ser sociales estamos obligados a convivir y a generar estrategias y generar la comunicación necesaria para poder comunicarnos, para poder tener un bienestar, un bienestar común.
Ahí es donde yo creo que la paridad de género debería llegar, a esos Exacto. lugares, a esas comunidades, ¿no? A poder universalizar la educación, a universalizar el internet, la luz, el agua. Solo así lograremos que las mujeres que están en sus casas logren salir, estudiar la universidad y decir, güey, yo quiero ser presidenta. Y tener ya los caminos trazados para que puedan llegar a ese lugar. No tengan que arar el camino para poder saber qué camino tomar. Esa es mi postura. Estoy completamente de acuerdo contigo porque pues también no podemos crear paridad en pues tarde, ¿no? O sea, ¿cómo decirlo? El hecho de queremos solucionar un problema en lugar de prevenirlo. Entonces creo que Ujú, cuando de verdad empecemos exacto. a visibilizar, a darle su voz, cuando de verdad, como dices, llevemos la paridad a todos los ámbitos de nuestra vida y no solamente a política para crear, como tú bien dices, una campaña publicitaria, pues de verdad vamos a lograr un avance. Y entonces yo sé que hay mujeres muy preparadas, yo sé que hay hombres muy preparadas, hay personas, dejémoslo así, hay personas muy Sí, personas. preparadas. Entonces se trata de eso, sabes que, o bueno, yo soy mucho de la teoría queer, de no se trata de ver a hombres y mujeres, solamente estamos viendo seres humanos que sienten, piensan, viven. Entonces, mientras hagas bien tu trabajo, Sí, tienes mi apoyo. Entonces también no pues me voy a poner a atacar solo porque sí. no, no, no lo hagas. Exacto. Amigo, pues vamos terminando. ¿Tienes alguna conclusión para esto? Para Sí, este político animal o animal político, ya no sabemos qué chingados justamente es. esa es mi conclusión. Se trata de que seamos animales políticos y no un políticos animales. De verdad, Un político animal. hay que pensar mucho en lo que estamos haciendo, en por qué lo estamos haciendo. Y pues, estés en la política o no, estés estudiando algo que tenga que ver con leyes o no, estamos inmiscuidos porque vivimos en la sociedad. Tenemos voz, tenemos voto. Nosotros elegimos a las personas que van a estar representándonos en todos los sentidos. Nosotros elegimos diputados, elegimos presidentes municipales, elegimos al presidente de la nación. Entonces, el hecho de que no te interese la política no significa que no vivas de la política prácticamente. Entonces, échale tantito coco, piénsale de verdad, cuestiona, sé visionario, no ataques solamente porque sí. Ten un poquito de criterio y piensa en eso. Piensa, no solamente te quedes con lo que dice la gente de no, es de que el presidente está haciendo todo mal o no, el presidente está haciendo todo bien. Ten un criterio propio para decir está bien, está mal, y yo creo que lo puede hacer bien de esta manera o lo está haciendo mal por esto. Entonces, piensa un poquito más, compa. De verdad es muy complicado, es quizá un tema delicado hablar de política, pero hazlo, háblalo y solamente eso, de verdad. Reflexiona un poco más sobre lo que quieres. Um, yo, yo pienso que concluiría diciendo que quizá la política es más de lo que nos han pintado y más de lo que nos han enseñado, que no nos han enseñado de política, entonces pues es más de lo poco que sabemos, mucho más. Y no es complicada ni es tediosa. Los sistemas políticos que hemos inventado son los que la hacen ver así. Ujú. Pero desde que tú vas a la tienda y negocias con Don Chucho y le dices, rebájeme, nada más que no traigo ese peso. Y Don Chucho te dice, va, no te cobro el peso, ahí para la próxima. Eso que hiciste es política. Entonces, aplicar eso a esferas más grandes como negociar con tu universidad, como negociar con tu profesor, como negociar con tus papás y cada vez ir puliendo más estas habilidades políticas, estas habilidades de las que hablamos hoy, te va a permitir no solo ser una mejor persona, sino a las personas que estén a tu alrededor también las va a beneficiar porque entre más personas seamos las que hacen las cosas correctamente, las que hacen las cosas eh, de forma
no sé, correcta, de forma que busquemos el bien común, pues va a aumentar nuestra mejora. ¿No? Eso significa que yo ya no solo estoy trabajando para mi propio bien, estoy trabajando indirectamente para el bien de mis comunes, de las personas que están a mi alrededor. Y si ellos hacen lo mismo, entonces a ellos les va bien, a mí también me va a ir bien. Eso es la política. No es tan complicado y tampoco es tan complicado llegar a ser político, o no debería serlo. Y si lo es, Claro. entonces, ¿cuáles son las barreras que nos estamos encontrando? Y cómo deberíamos destruir esas barreras. Creo que eso es con lo que yo concluyo. Ok. Pues fue un buen capítulo, bro. Sí, Oye, interesante. ahora sí, para Oigo. terminar, ¿dónde te encontramos a ti? Ya saben, gente, me encuentran en Twitter como @dangel_san. Ahí pues me encuentran. Ya estoy un poquito más activo retuiteando algunas cosas. Pues a mí me encuentran en El Almacenista en Facebook como El Almacenista, en Twitter también como el_almacenista y en YouTube, pues aquí estamos como El Almacenista. En cualquier lugar nos van a encontrar como El Almacenista. Próximamente estaremos quizás, solo quizás, abriendo cuenta de Instagram. Aún lo estamos checando y tenemos muchas cosas más que ofrecerles de nuestra parte. A menos que tú tengas algo que decir, bro. Pues que estén al pendiente de referencias, ya saben, gente. Ahí se están publicando en nuestras redes sociales diferentes tipos de... Pues todo el contenido de lo que hemos estado hablando. Y pues síganos en YouTube. Por favor, suscríbanse, den like Y compartan. y Eso nos compartan. ayuda muchísimo. Muchísimo. Y pues ahora sí, con esto nos despedimos. Espéranos la próxima semana. Vamos a estrenar algo interesante. Vamos a estrenar algo divertido. ¿Podemos decirlo? No, que sea sorpresa, todavía no. Podemos Ok, lanzar algunas bueno. pistas a ver si lo adivinan en nuestras redes sociales. Por eso es importante que nos sigan. Oh, ok, ahí está. Ya lo dijo Ángel. Entonces así va a ser. De nuestra parte esto es todo. Muchas gracias por escucharnos. Gracias por compartir. Denle like. Suscríbanse. Y nos vemos la semana que viene. Chao.